Tiene 103,000 especies entre flora y fauna y 500 de ellas están en peligro de extinción. ¿Qué se está haciendo? Los retos son mayúsculos para la Profepa, sobre todo porque solamente cuenta con 800 inspectores que vigilan toda la vasta riqueza natural de este país. Y a pesar de todo, hay 3,000 empresas en este país que cumplen con todas las normas ambientales. El objetivo es que más se sumen a este esfuerzo. De esto, y vamos a platicarlo con mucho detalle aquí en La Billetera, con Guillermo Haro Belchés, Procurador Federal de Protección al Ambiente. Y le damos la bienvenida en esta billetera, nada menos que a Guillermo Haro Belchés, nuestro Procurador Federal de Protección al Ambiente. Bienvenido. Muchas gracias, Procurador. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Y más porque hay yo creo que, y eso es muy saludable, hay una corriente de opinión pública muy importante a favor de los temas ambientales, pero también de la necesidad de hacer acciones concretas para que la actividad económica siga funcionando. Que creas, ¿no? Que creas en la protección al ambiente. ¿Cuánto nos cuesta cumplir? Cuesta menos. el estar contaminando sin todo? Bueno, hay diversas cifras y diversos datos con los que quisiera yo comenzar para ubicarnos en la importancia del medio ambiente. Primero, el Congreso nos regaló en el 2001 la gran reforma constitucional que dio a los mexicanos la garantía a un medio ambiente sano. La ley de protección. No solamente eso, sino la garantía constitucional a ese nivel de que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Las leyes ambientales son 10 y desde luego cada una de las leyes tiene su propio reglamento, la propia LEGEPA, que es la ley madre, la primera que se creó, que es la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico, es la ley pionera en materia ambiental y quizá la más importante última es la Ley de Responsabilidad Ambiental, que prácticamente cristaliza, concreta el principio de quien contamina paga. ¿Qué hemos logrado, por ejemplo, en materia de protección de la vida silvestre en el país? Bueno, tenemos aproximadamente en el país 108,000 especies. De estas, un número aproximado de 2,000 son las que tienen un cuidado especial. ¿Que están en peligro de extinción? Algunas están en peligro de extinción, casi 500. Otro número están bajo amenaza y otras están sujetas a protección especial. ¿Cómo se coordina con otras entidades de la frontera norte, la frontera sur, justamente para esta protección? Porque ellos no entienden de fronteras, ¿no? Bueno, en el Alto Golfo de California, como lo he comentado... Es absolutamente mexicana. Exacto. ¿No? Ahí no la hay vaquita frontera marina, norte. que de acuerdo a estudios hidrosonográficos quedan 100, y la totoaba, que también está considerada como en peligro de La extinción. totoaba es el pecesote ese gigante de 2 toneladas de Exactamente. peso, ¿no? Junto con la Secretaría de Marina hemos canalizado recursos para tener más embarcaciones, más vigilancia, controlar la pesca y lograr el propósito a muchos años de evitar que se extinga la vaquita marina y la totoaba. Pero, Procurador, no nada más estamos viendo esto de especies. Hemos notado un cambio impresionante en la supervisión por contaminación de ríos. Ahí tienes el caso de Grupo México, que fue dramática la contaminación. Bueno, el 70% de la superficie del país es superficie forestal. El Esto 70%. El 70%. O sea, hay una gran vocación forestal en nuestro país. Y la tala clandestina. Los últimos datos al cierre del año 2012 nos hablaban de una deforestación de casi 155,000 hectáreas por año. ¡Wow! 150. ¿Y entonces al rato qué va? Tala ilegal o tala clandestina. ¿Se dan cuenta? O no tan clandestina porque sabemos quiénes son las que la llevan a cabo. Exacto. Lo que hicimos fue, primero, el presidente asumió el compromiso de reforestar en su gobierno 1 millón de hectáreas e incrementar los esfuerzos para frenar la deforestación. ¿Y cuántos van? Los últimos datos hemos reducido a la mitad la deforestación. Ajá. Hay zonas completas. Bueno, eso ya es algo. Hay zonas completas, por ejemplo, la gran reserva de la mariposa monarca en los estados de Michoacán y el Estado de México son 55,000 hectáreas. Tenemos ya el control de más de 11,000 hectáreas, donde la tala es cero. Tenemos tala cero ya. Totalmente controlado. De tal que los y a los últimos taladores años, a la cárcel. sin duda alguna. Pero hay que ver qué extraordinariamente heroicos resultan los inspectores de la Profepa. Sin duda tenemos 800. O sea, deberíamos hacer gente un competente, gente muy cívico. seria. 800 nada más. 800 nada más. Bueno, Procurador, pero con un universo tan grande que tienen que cubrir. Pero no que es estaba... normal, o sea... Eso es lo forestal nada más. El último año logramos asegurar, decomisar y darle destino final
de acuerdo a operativos, a más de 50,000 metros cúbicos de madera. Procurador, vamos a ver esta cápsula que es justamente para identificar y posicionar a México en términos de flora y fauna en el contexto internacional y regresamos con esta respuesta. Por su ubicación y su extensión geográfica, México es uno de los países más ricos en biodiversidad, ya que alberga entre 10 y 12% de todas las especies del planeta y el segundo arrecife más grande del mundo. Y proteger dicha riqueza implica un reto, porque además incluye la promulgación y vigilancia de las leyes ambientales que promuevan una convivencia con el desarrollo económico sustentable. Procurador, lo que comentaba Alicia, Mauricio, ¿cómo fomentar este interés empresarial justamente en la parte pues de los árboles, la generación de madera? Tener árboles privados, Sí, ¿no? sí, pero también creo que el problema es el Tenemos tiempo 3 empresas en que tardan en crecer, pero ¿cómo arreglar eso? La gran tarea de Semarnat, del sector medio ambiente, se da a través de la CONAFOR. Otra política más que se suma a este propósito es ampliar las áreas naturales protegidas de nuestro país, que coordina la Comisión Nacional de Naturales Protegidas. Hoy en día tenemos 3% de la superficie de mar en área natural protegida, la meta es llegar al 10%, y en tierra es llegar del 12 a casi el 18%, del 12 al 18, al término de la administración. Nada de del irse de presidente. campamento Ahora, a hacer fogatas. el otro tema es protección de manglares y también descargas en ríos y lagunas, ¿no? Ese que comentas además es importantísimo. A ver, nos hemos volcado también en atender y en revisar el vertimiento de aguas residuales a los ríos. ¿Cuántos municipios cumplen con calidad de tratamiento de aguas? Un número francamente bajo. ¿Cuánto? Un número muy bajo. Yo diría que solamente el 10% de los ayuntamientos tienen plantas de tratamiento que funcionen adecuadamente. Es un gran tema a atender. La cuenca del río Lerma cruza prácticamente 5 estados. Hay, por ejemplo, todo el río Temascatí, donde hay un montón de empresas de Guanajuato, el Parque Industrial de Silao en Guanajuato. Sí. ¿De qué nos sirve entonces el...? Hay un río que se le conoce inclusive como el río Turbio, imagínense. Por ejemplo, en el río Turbio tuvo mucho que ver Oye, ¿qué te parece los si antes que desechos vayamos de las con el río refinerías de Turbio, Tula y Salamanca, ¿no? Y que vayamos a ríos, esperemos menos turbios. Vamos a las noticias financieras y regresamos. Estas son las noticias financieras más importantes de la semana. Para aumentar el atractivo de la apertura del sector energético, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda anunciaron cambios a los contratos con empresas privadas nacionales y extranjeras que aplicarán en la segunda licitación de la primera ronda de licitaciones. La flexibilización de los requisitos también busca compensar la fuerte caída internacional del precio del petróleo que produce una baja de las inversiones de las petroleras internacionales. La reciente depreciación del tipo de cambio se sumó a la lista de factores que podrían limitar el crecimiento de la economía, advirtieron analistas consultados por el Banco de México, aunque los principales obstáculos siguen siendo la inseguridad, la debilidad del mercado interno y de la economía mundial. Así, en la encuesta más reciente se redujo el pronóstico de crecimiento para este año y al mismo tiempo subió la estimación del valor del dólar. En julio, las compañías automotrices reportaron ventas por 111,714 unidades, un aumento de 16,1% con respecto al mismo mes del año anterior, para alcanzar un volumen acumulado de 721,539 automóviles, confirmando la tendencia positiva de la comercialización de vehículos a los niveles observados previos a la crisis financiera del 2008, con más de 1,2 millones de unidades. La mayor competencia en el financiamiento automotriz es elemento clave para explicar esta dinámica. El gobierno lanzó la marca Ven a Comer para promover la gastronomía mexicana dentro y fuera del país y aumentar así el dinamismo del sector, que actualmente representa el 2% del Producto Interno Bruto, con 500,000 restaurantes registrados en el sector que generan 5,5 millones de empleos y beneficia directa e indirectamente a 80 ramas de la economía nacional, pero que está desarticulado y su productividad es sumamente limitada y tiene un enorme potencial para crecer en los próximos años. Regresamos al estudio. Procurador, pero también desde el punto de vista empresarial hay un esfuerzo importante de compañías que buscan esta certificación que otorga la Procuraduría. ¿Cómo está esa hay situación? mal portados y hay algunos que empiezan a portarse bien. Acabamos de entregar recientemente, después de 8 años que no se hacía, el Día del premio Medio de Ambiente, excelencia ambiental. Excelencia ambiental. A ver, 25 ¿qué necesitan empresas, para? 36 instalaciones. ¿Quiénes son? Son aquellas empresas que cumplen con todos los procesos de calidad y cumplen con más de lo que la ley ambiental dice. ¿Y cuántas empresas son ya las que están en este momento en ese papel? Tenemos casi 3,000
que actualmente cuentan con su certificado. Hay 3 tipos de certificados, el de industria limpia, calidad ambiental y calidad ambiental turística. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? La vocación de cada uno de ellos, Ok. la vocación empresarial de cada uno de ellos o el tipo de industria de que se Ok. trate. A ver, Por el- ejemplo, calidad ambiental turística, hoteles, Ok, Ok. sí, sí, que es sí. en donde también menos restaurantes, de alguna hemos logrado manera, ¿no? avances. Industria limpia, pues fundamentalmente parques industriales. Y calidad ambiental, pues prácticamente el resto de las industrias. Señor procurador, apoyo las fuerzas del bien, dispuesto a agarrar de los pirrimplines, aquellos que agarraron a unos perritos y los hicieron como matraca. La verdad está en que, señor procurador, Era el licuado de Chihuahua. licuado de Chihuahua. Bien dicho, culto caballero. Ay, qué... No solamente por el maltrato a los animales, sino a la dignidad humana. Cuando echamos mugre en la calle, no estamos haciéndole flaco favor a lo que ustedes están haciendo. ¿Pero qué vas a Cochino. hacer, procurador, con empresas que se niegan a limpiar sus Pues desechos? nomás pregúntale a Grupo México, ¿no? ¿Qué le pasó? A ver, cuéntale. Bueno, este fue un asunto emblemático también con el que prácticamente estrenamos la todavía virgen en aquel entonces Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que fue Todavía la habla última ley. virgen. Dios mío. Virgen, la ley federal, o sea, Oh, apenas pero se yo estaba pensé que se habían estrenando. extinguido desde el Alto Egipto. No. Este accidente en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, pues virtió prácticamente más de 40,000 litros de sulfato de cobre en el río Sonora, que recorre 7 municipios. Impusimos las sanciones de más de 26 millones de pesos que la empresa cumplió. ¿Cree usted que podamos tener un archivo con el cual podamos consultar quiénes cumplen y quiénes no cumplen? Sin duda, todas las actuaciones de la Profepa hoy son públicas. Tenemos más de 16,000 expedientes, la mayor parte son de denuncias populares de ciudadanos. Bueno, pues yo sí me voy de reventón, con permiso. Entonces nos decías, o sea, a pesar de que solamente en pocas universidades hay esta asignatura de protección ambiental. Tenemos casi 16,000 expedientes, son públicos. Institución que no se respeta a sí mismo y que no cumple con la ley es una institución pobre. Aquí tenemos que establecer políticas públicas mayormente coordinadas, que involucren más a la gente y con una rendición de cuentas mucho más clara. Blindar incluso contra estos sobornos, porque en esta cadena habrá alguien que sí pueda autorizar cuando a nivel federal Pero pues, ¿sabes no se cuántos puede hacer. tiraderos a cielo abierto ha Eso. cerrado la Procuraduría? Pero eso bajo el auspicio de alguna autoridad. A ver, cuéntanos tiraderos a cielo abierto. Bueno, mire, es un tema regulado por Semarnat que tiene que ver también con rellenos. Profepa tiene atribución de clausurar un relleno sanitario cuando encontramos o residuos peligrosos o desechos biológico-infecciosos. No, y luego te encuentras negocitos de municipios. El universo es más o menos 200,000 fuentes posibles de contaminación. 39,000 empresas son las que reportan su cédula de Wow. operación anual, o sea, monitoreadas por Semarnat. 7,000 queremos que cumplan voluntariamente con la ley ambiental, contengan su certificado al final del 2018, incorporando todas las instalaciones de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, porque el gobierno tiene que comenzar por dar el ejemplo. Y la meta es incrementar para tener cuando menos al 2018 pues, este universo de 12,000 que tengan su certificado, que es una meta importante, Certificado histórica. de industria limpia. Vaya, Sí. pues ahora sí que a lavar cara y Felicidades. lavar la mano también. Sin duda. Pues mira, en lo que nosotros Sí. podamos ir colaborando en esta billetera, ¿verdad? Y todos Sí. como personas con el Sí es. procurador, felices de la vida. Es la primera ocasión que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ve y se siente. Muchas gracias. Es la Gracias, enorme procurador. diferencia. Gracias por Muchas estar aquí. gracias. Muchas gracias. ¿Y tú con qué te quedas en esta billetera? Pues sí, yo creo que es una super procuraduría, ¿no? Tiene un universo muy grande y creo que nosotros debemos de contribuir justamente por no tirar basura, por no generar más contaminación, pero también por elegir a las empresas que están certificadas. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Que sí es una superprocuraduría, pero todavía tiene ciertas patitas de angula. Digo, por ejemplo, tener 800 inspectores para un país tan vasto y que Para desafortunadamente... la tarea que tiene. Debería haber también, y sería la siguiente propuesta, un fondo ciudadano con que apoyemos a la Procuraduría. ¿Y usted con qué se queda en esta billetera? Mire, de entrada, no compremos animales de vida silvestre para tenerlos en casa. Eso es un paso adelante Ya para tenemos cambiar. muchos ahí al lado. Y por el otro lado, cuiden también a sus animalitos, pero tengan en cuenta que cada vez que usted destruye uno, acaban así. Gracias, buenas noches.